gran amigo del programa. Él es el doctor Manuel de la Peña, presidente del Instituto Europeo, profesor de cardiología y escritor. Y está aquí con nosotros para hablar de un tema que nos quedó pendiente, los infartos y los ictus. ¿Qué tal, doctor Manuel? ¿Cómo está? Buenos días. Muy Tatiana, buenos días. Gracias por invitarme a tu programa. Como siempre, de la casa. Por supuesto, encantado nada más de escuchar toda la información muy importante y muy interesante que siempre tienes para compartir con nosotros. Muchas gracias, Tatiana. Intentaré ser lo más claro posible. Sí, pues mira, fíjate, infartos. ¿Qué pasa? Que parece que hay más infartos. ¿Qué está pasando? La vida se ha vuelto más estresante. ¿Está ocurriendo algo a nivel biológico? ¿Qué es lo que nos pasa? Pues mira, lo que está ocurriendo es que yo creo que el ciudadano no es consciente, no percibe ningún tipo de riesgo. Cree que esto no va con él, esto a mí no me va a pasar, esto le pasa a otros, pero la realidad es que en España se están produciendo 70.000 infartos agudos de miocardio cada año. Pero lo peor no es eso. Lo malo es que casi la mitad, alrededor de 30.000, no llegan a tiempo al hospital. Vaya. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que no hay una falta de conciencia de lo que es un riesgo. Mira, nos estamos encontrando con personas que han sufrido un infarto y que ahora les haces las advertencias para que controlen sus riesgos, y nos encontramos que hay personas que, a pesar de haber tenido un infarto, el 21% siguen fumando. Vaya. El 60% no realizan ningún tipo de actividad física, no quieren ni caminar. El 40% tienen obesidad. Y la grasa abdominal, que es en donde se equipara realmente el hombre a una mujer embarazada, esa grasa abdominal representa una sobrecarga y un riesgo para el corazón. Por tanto, la sensación que yo puedo tener es que, a pesar de que el paciente con infarto vive con miedo y que hay personas que tienen miedo a sufrir un infarto, no se toman las medidas para anticiparnos a un evento cardiovascular. Muy buenos días, Manuel. Soy Pedro. Bueno, yo te quería preguntar por, eso dado que acaba de dar, que al fin y al cabo parece también un poquito que la culpa es de la propia persona, ¿no? Porque no termina de cuidarse, no termina de tomar las medidas oportunas que el propio especialista, el propio médico le está diciendo. Mira, fíjate si estoy de acuerdo contigo, que hay un dato que me llama la atención. ¿Cómo es posible que el 50% de los hipertensos no sepan ni que lo son? Tan solo el 19% de los hipertensos están bien tratados. Y la hipertensión arterial, mira, te la voy a equiparar a cuando tú has lavado platos alguna vez en la cocina. Sí. Cuando estás lavando platos, ¿qué ocurre si abres el grifo muy fuerte? Bueno, que salpica, ¿no? Bueno, pues lo mismo ocurre en el corazón. Tú imagínate que las arterias del corazón, la sangre va a una alta presión, es decir, está salpicando, está sufriendo ese corazón. Y la hipertensión es un riesgo de infarto y es un riesgo de ictus, con lo cual no hay un buen control de la tensión arterial. Hay mucha gente, porque la tensión arterial sí es cierto que es un enemigo silencioso. Es decir, en muchas personas produce un síntoma típico, que es el dolor de cabeza, la pesadez, con lo cual es un signo de alarma. Y dices, oye, tengo pesadez. Lo habitual es que la gente se tome un paracetamol, cuando en realidad ese dolor de cabeza es por una tensión alta que hay que controlar. Y ese es un tema, pero hay muchísimas personas que no tienen síntomas y un buen día se la toman y tienen presiones mínimas de 11. Eso es un alto riesgo de un ictus, con lo cual a mí lo que verdaderamente me preocupa es la falta, esa sensación que yo tengo del ciudadano de que no es consciente o que no le da importancia a controlar algo que, os digo una cosa, es relativamente
sencillo. Sí, sí, bueno, por los datos que estás dando, que al final es controlar nuestra alimentación, hacer ejercicio, algo... Hábitos saludables. Sí, vaya, algo básico. Bueno, con respecto a la alimentación, yo creo que cada vez comemos peor. Me llama la atención porque, mira, en España el campo y la agricultura es de extrema calidad. O sea, tenemos unos productos de altísima calidad. Yo cuando más sufro es cuando voy a la frontera, a la Junquera, que está España con Francia, y lo ves lleno de camiones. Y ves que las naranjas más grandes, que son como melones, no nos las comemos en España, las comen en Europa. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que teniendo unos productos de altísima calidad en España, en nuestro campo, en nuestra agricultura, comamos plástico? Porque estamos comiendo plástico. Perdóname que hable así de una manera un poco... No, está bien. Pero la verdad que, o sea, tú te comes un plátano o una naranja, como has dicho, y dices, es que no sabe a nada, o sea, es insípido. Tenemos una alta calidad en nuestros productos y yo creo que la alimentación, que podemos tener una alimentación sana, piensa una cosa, tenemos un aceite de oliva de altísima calidad. Sí. Yo hace años, cuando Griñón, el marqués de Griñón, creó su propia fábrica, su propio aceite de oliva, empezamos a estudiar. Había un profesor en la Jiménez Díaz, el doctor Oya, que había estudiado los efectos beneficiosos del aceite de oliva sobre el corazón. ¿Y qué ha ocurrido? Que el aceite de oliva, somos los números 1 en calidad, nos lo compran los japoneses se beben nuestro aceite de oliva y se mueren menos de un infarto, y nosotros nos morimos porque comemos mal. Manuel, ajá. Sí, Manuel, disculpa, además del tema de la alimentación, perdona que te cambie un poco, te lleve a otro lugar, Sí. ¿Se mantiene el rango de edad en el que ocurren estos infartos o eso también ha cambiado? Mira, el rango de edad ha cambiado, por supuesto, por una cosa que has dicho antes, que es el estrés. En la edad en donde se provocaba el infarto ha disminuido. Ahora hay personas con 40 años que sufren infartos y mujeres que antes no lo sufrían, ahora están sufriendo muchas mujeres infartos, y es por lo que tú antes decías que era el estrés. El estrés crónico y el estrés agudo nos mata. Y hay un dato sobre el estrés que te voy a contar que a mí me parece bastante significativo. Mira, los esquimales de Groenlandia no se morían de infarto porque comían mucho aceite de carne de foca, que es ácidos grasos tipo omega 3, y porque no tenían estrés. Pero ¿sabes por qué tienen estrés ahora los esquimales? Por el deshielo que se está produciendo en Groenlandia. Y ese deshielo les ha producido estrés, con lo cual han llegado al mundo del infarto. Por tanto, el estrés es decisivo, es muy importante. El estrés, los conflictos emocionales, la gestión de las emociones, es muy importante. Y hay esta es ciertas opiniones que se han ido conociendo, se han dejado escuchar, son un poquito más polémicas, no se asegura nada, pero se deja entrever que podría ser también una consecuencia de algún componente, por ejemplo, de las vacunas del COVID, que no se sabía muy bien de qué estaban compuestas. Y bueno, pues esto es algo que ya lo puedes encontrar abiertamente en los diferentes lugares de prensa, por ejemplo, que dicen, bueno, por ahí puede ser reacciones adversas. ¿Esto es así o no, doctor? Mira, las dos cosas. Primero, el COVID en sí mismo ha dejado secuelas a nivel del corazón, también a otros niveles. Por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca, ha desequilibrado mucho la tensión arterial, ha provocado crisis tensionales, ha generado otro problema, y es hay más trombosis por culpa del COVID, las secuelas del COVID han dejado. Y es cierto lo que tú también dices, aunque hay muchas controversias con respecto a las vacunas, sí ya empieza a haber cada vez más evidencias de los efectos adversos, que de momento creemos que es un porcentaje muy pequeñito de la población, muy pequeñito, sobre más trombosis, sobre más hipertensión y sobre más riesgos para la población. Pero de momento
efectos adversos que efectivamente los tiene la vacuna, de momento es en un porcentaje de población bajo. De momento no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero esa es la realidad. Hay secuelas del COVID y secuelas de los efectos adversos de las vacunas, por supuesto. ¿Esto también podría tener que ver con el incremento de ictus en la población más joven que se está viendo? Por supuesto que sí, por una razón, porque hay un componente que es la trombosis. Y, a ver, tanto el ictus como el infarto de miocardio, verdaderamente se produce por una trombosis coronaria. Una trombosis, para que te hagas una idea, es una bola de nieve que ocupa una arteria. Y esa bola de nieve, que es una bola de sangre, te digo una bola de nieve para darte un símbolo, esa bola ocupa. Y, por supuesto, tanto el COVID como las vacunas han favorecido un aumento de esa trombosis, tanto coronaria como cerebral. Por eso a lo mejor podemos ver también los accidentes que hemos visto en los deportistas, que podemos esperar que ellos, por ejemplo, tengan un nivel de hábitos saludables, ¿no? Mucho más saludables, deporte, alimentación, vida más tranquila, y efectivamente también están teniendo este tipo de problemas. Claro, ahí es cuando nos planteamos y nos preguntamos qué es lo que está ocurriendo. Mira, aquí hay muchos factores. Es decir, yo creo que tras la vacunación y tras el COVID, mi visión personal es que la humanidad, entre los que yo me encuentro, nos hemos quedado debilitados. Claro. Física y psicológicamente debilitados, porque es una realidad. O sea, hemos superado un shock emocional, pero no sabemos lo que va a pasar ni lo que va a venir. Pero también, doctor, yo creo que es algo normal, ¿no? Que tras lo que ha sucedido, que nos quedemos debilitados por lo que dice, porque al final hay incertidumbre, no sabemos qué pasará de aquí a unos años, si realmente remite la enfermedad o si al final ha sido un parón y en los próximos meses vuelve otra vez con fuerza. No lo sabemos. Existe esa incertidumbre, pero lo que sí es cierto es que el propio virus ha generado un daño y unas secuelas en lo que ya se conoce como el COVID persistente, y eso está ahí. Gracias a Dios, de momento creemos que es un porcentaje de población bajo esas secuelas, ¿no? Con lo cual, eso tal. Pero yo creo que a nivel de infartos y a nivel de corazón no hay que descartar que eso es importante, pero tenemos que ir al origen, y aquí hay dos tipos de temas que yo creo que son importantes. La genética no la podemos cambiar, pero influye muchísimo nuestros genes en nuestro riesgo y en nuestro comportamiento cardiovascular. Pero en la mayoría de las personas, con independencia de la genética, que es importante la expresión, siempre digo que tenemos que vigilar dos cosas. Una, es importante saber si nuestro ritmo cardíaco es normal, es decir, si no hay latidos irregulares, que hoy es muy frecuente los latidos irregulares que generan una arritmia típica que se llama fibrilación auricular y que es una causa importante de ictus. Y por otro lado hay que conocer, por eso es importante el electrocardiograma, porque estar en ritmo normal, que se llama ritmo sinusal, nos da tranquilidad. Y por otro lado debemos de conocer de una manera ya más exhaustiva nuestro riego cerebral y nuestro riego coronario, es decir, conocer si hay algún tipo de obstrucción en nuestras arterias coronarias, que son las que llevan la sangre al corazón, y si hay una disminución del tamaño de esa arteria, de su calibre, porque si hay una disminución del calibre, cuando esa disminución es superior a un 70%, lo que hacemos es implantar stents, los conocidos muelles, que lo que vuelven es a abrir otra vez esa arteria y revascularizar el corazón. Por eso yo creo que es importante conocer el ritmo cardíaco, nuestra frecuencia, para que haya latidos normales, y saber si nuestras arterias coronarias hay una disminución o no de ese riesgo riego sanguíneo. Y esa obstrucción siempre se produce por, uno,
por las fracciones más heterogénicas del colesterol, que son el LDL colesterol y la lipoproteína A, que disminuyen el calibre porque se depositan en la capa íntima de la arteria, en el cutis de la arteria, que se llama endotelio vascular, y en ese endotelio se acumulan disminuyendo el paso de sangre, creando una montañita de colesterol. Por otro lado, además de esas fracciones lipídicas, en la hipertensión, si en una zona donde hay una disminución de la luz de esa arteria, encima la presión va más alta, el riesgo aumenta de trombosis coronaria. Por tanto, creo que es importante ver y conocer cómo está esa arteria por dentro, y eso lo podemos saber haciendo una prueba de esfuerzo, que es una ergometría, para saber si hay una isquemia cuando ponemos el corazón en una situación de esfuerzo a través de distintas etapas, como las que haces en un gimnasio, corriendo en una cinta, pero en este caso monitorizada con la tensión arterial y con un electro. Y vemos la respuesta del corazón. Y eso es importante hacerlo y diagnosticarlo antes de hacer ejercicios bruscos y violentos. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Manuel, por estar aquí con nosotros, por compartirnos esto, y bueno, ojalá algún día pues te animes y vengas aquí a compartir con nosotros directamente desde el estudio. Ya sabes que encantado, cuando me invites estaré ahí las veces que pueda. Muchísimas gracias a vosotros por esta entrevista. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias.